Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy trataremos acerca de razones trigonométricas en el plano cartesiano. Esta es la manera más general de ver las razones trigonométricas. Tenemos aquí el plano cartesiano, tenemos el punto de origen hasta un punto cualquiera que hemos trazado en el plano, lo vamos a llamar A, B. El A representa, el primer componente, el A representa el valor de la abscisa. La abscisa es el eje X. El B, el segundo componente, es la ordenada. La ordenada es el componente del eje Y, representa el eje Y. Entonces, ¿cómo se determina el seno? El seno se determina en la ordenada entre el radio y vector. Y ahora, ¿cómo calculo el radio vector? El radio vector es la distancia o la longitud del punto de origen al punto mencionado. Pongámosle que este es un punto M, cuyos componentes es A, B. Entonces, este radio vector se define como la raíz cuadrada de A al cuadrado del componente de la abscisa más B al cuadrado del componente de la ordenada. Como podemos ver, si le vamos al cuadrado, R al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Aquí tenemos el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Entonces, este R se halla de esta manera. Este R en sí es como si fuera la hipotenusa. Entonces, el seno de alfa viene a ser la ordenada entre el radio vector, ¿cierto? El coseno, entonces vendría a ser la abscisa, entre el radio vector. La tangente de alfa, este es el ángulo, tangente de alfa vendría a ser la ordenada entre la abscisa. En valores, ¿cómo sería la ordenada? La ordenada es el segundo componente del punto, ¿cierto? El B. Entre el radio vector, pongámonos el radio vector que sea igual a un C. Entre C. La abscisa entre el radio vector. ¿Cuál es la abscisa? El primer componente, ¿cierto? Sería A sobre C. La tangente de alfa es la ordenada entre la abscisa. La ordenada es B. La abscisa es A. La cosecante es lo mismo. Tenemos acá la cosecante de alfa, que vendría a ser el radio vector entre la ordenada. La secante vendría a ser el radio vector entre la abscisa. La cotangente de alfa es la abscisa entre la ordenada. Entonces, en valores como es, podemos observar que la cosecante de alfa es la inversa del seno de alfa. Entonces sería C sobre B. La secante es la inversa del coseno. Entonces sería C sobre A y acá sería A sobre B. Podemos ver las razones trigonométricas. Estas tres fundamentales y las siguientes tres, por consiguiente, es la inversa de los tres. Inversa, ¿no? Son prácticamente recíprocas. Entonces podemos ver aquí cómo se definen las razones trigonométricas en base a un punto en el plano cartesiano. La mayoría que se ve y que se ha enseñado es en el triángulo rectángulo, pero podemos ver que si trazamos una altura del punto al eje X, entonces podemos ver que se forma el famoso triángulo rectángulo, de donde se explican las razones trigonométricas. Entonces, si esta es la abscisa, el eje X, el A, entonces todo esto es A. Si esta es la ordenada, este es B, ¿cierto?
La ordenada sería acá. Todo esto sería B, ¿cierto? B y acá sería B, porque son paralelas, ¿no? Ya. Entonces, ¿cómo sería el seno? Cateto opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto B, hipotenusa C. C. El coseno, cateto adyacente entre hipotenusa. Adyacente es A, hipotenusa es C. La tangente de alfa es cateto opuesto entre cateto adyacente, B sobre A. Y lo mismo con la cosecante, hipotenusa entre cateto opuesto, que es la inversa del seno. La secante, hipotenusa entre cateto adyacente, C sobre A. Y la cotangente, que sería cateto adyacente entre cateto opuesto, A sobre B. Podemos ver, partiendo del plano cartesiano, hallando las razones trigonométricas, entonces por consiguiente se puede hallar las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Prácticamente es una consecuencia de hallarlo primero en el plano cartesiano. Si tenemos un punto en el plano, entonces podemos hallar sus razones trigonométricas sin problema. Esto es la fórmula, no llamémoslo fórmula, es el método general para hallar las razones. Entonces, partiendo de este método general, vamos a hallar a lo particular que es en el triángulo rectángulo. Se puede hacer así para no estar memorizando y aprendiéndose fórmulas. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Bien, tenemos acá el punto 3,2. Entonces, nos piden hallar las siguientes razones trigonométricas. Entonces, ahora, empleando lo que hemos aprendido, ¿qué podemos hacer? Primero, tenemos que hallar ¿qué? El radio vector, ¿cierto? El radio vector lo definimos la longitud del punto inicial al punto destinado, ¿no? Lo que nos da el problema. Entonces, ¿cómo llamamos al radio vector? Simplemente por un simple teorema de Pitágoras. R al cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, R al cuadrado es igual a 9 más 4. Entonces, R vale raíz de 13. Entonces, tenemos que R vale raíz de 13. Entonces, el seno de alfa, ¿se acuerdan? Era ordenada entre radio vector. ¿Cuál era la ordenada? El segundo componente, ¿cierto? Sería 2 entre raíz de 13. El radio vector. Entonces, ahora, coseno de alfa, ¿se acuerdan? Abscisa entre radio vector. El primer componente. 3 entre raíz de 13. Bien. Tangente de alfa, ordenada entre abscisa, ¿cierto? Ya sabemos cuál es la ordenada, ya sabemos cuál es la abscisa. La cosecante de alfa, ¿cuál era? Tan solo era voltear el seno de alfa, ¿cierto? Entonces sería raíz de 13 sobre 2. La secante, volteamos, ¿no? Que sería el radio vector, que es raíz de 13 entre el adyacente, ¿no? O, perdón, la abscisa. La cotangente de alfa sería la abscisa entre la ordenada. Lo podemos hacer de esta forma, o también ustedes pueden hacerlo de la forma tradicional, ¿no? Proyectan su altura a este punto, al eje X, entonces esta es la abscisa, ¿no? Va al eje X, 3. Esta es la ordenada, 2, ¿no? El valor del que toma el eje Y, ¿no? Entonces, tenemos acá la hipotenusa, que vendría a ser el radio vector, ¿cierto? Entonces, lo mismo, se aplica el teorema de Pitágoras para hallar la hipotenusa. Entonces ya sabemos que este R, la hipotenusa es raíz de 13. Entonces el seno, cateto opuesto, 2 entre la hipotenusa, que es raíz de 13. Coseno de alfa, adyacente, 3 entre la hipotenusa, que es raíz de 13. Y la tangente de alfa, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Cateto opuesto, que es 2, cateto adyacente, que es 3. Y las siguientes son las inversas, ¿no? Las inversas de esta, la inversa de esta y la inversa de esta.
Bien, hemos hallado las razones trigonométricas fundamentales para el curso de trigonometría. Estas son las dos maneras de hallarlo, en plano cartesiano, y la otra es trazando una altura y construyendo un triángulo rectángulo. Bien, eso ha sido todo, amigos. Esperamos en su comentario si desean algún tema en particular para poder desarrollarlo, explicarlo de una manera sencilla, de una manera fácil. Las matemáticas no son complejas, no son fórmulas, sino tratar de comprenderla y partiendo de ahí empezar a entenderla. Muy bien, nos vemos hasta el próximo video.